Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Qué maravilla, qué bueno compartir con ustedes a esta hora. Aquí nos reencontramos todos, ustedes, nosotros, frente a sus televisores, nosotros frente a las cámaras de Conexión Vital, dispuestos, listos para empezar nuestro programa con sentido positivo, con las mejores cosas de la vida. En fin, aquí siempre buscamos alternativas para vivir mejor. Alternativas desde el punto de vista de la salud, y la salud abarca muchas cosas. La salud tiene que ver con la parte emocional, con el pago de facturas, con las deudas que tengamos, pero la salud tiene que ver también con la herencia, la salud tiene que ver con la alimentación, con el estilo de vida. Por muchos factores nos enfermamos. Entonces, todos esos factores que incluso pertenecen a disciplinas diferentes de la medicina, las tocamos aquí, o los tocamos aquí en Conexión Vital con diferentes invitados. Así es que ustedes son los invitados permanentes, bienvenidos como siempre a nuestro programa Conexión Vital. Y hoy muy contentos porque nuevamente y de regreso al país y a Manizales el doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno, que tanta falta nos ha hecho, y a ustedes también, aunque pasaron algunos programas durante estas 3 semanas pregrabados con el doctor Rojas, pero aquí está en directo con nosotros en Conexión Vital, revitalizado, fortalecido, como nuevo, el doctor Jorge Enrique Rojas. Médico, buenas tardes. Muchas gracias, Iván, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de prevención y de educación, y para mí es motivo de muchísima alegría cada día poder compartir con ustedes diferentes temas, experiencias y vivencias que a diario tenemos en nuestra consulta, y tratamos con este espacio de integrar esa parte del tratamiento. Nosotros nunca hemos pretendido reemplazar una consulta médica, pero sí queremos que ustedes entiendan la importancia de los diferentes tratamientos biológicos que hay para el manejo de la enfermedad, la nutrición, como decía Iván, y tantas ayudas que podemos tener para el manejo de la enfermedad, y eso es lo que nosotros queremos compartirles cada día a todos ustedes en este espacio. Y bueno, invitemos también a compartir con nosotros aquí, presentémoslo de una vez porque va a estar acompañándonos en este programa en Pereira, el odontólogo neurofocal, hombre especializado en muchos temas que tienen que ver con la odontología. Aquí está con nosotros Óscar Iván Grajales en Pereira. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes en Conexión Vital. Qué bueno verte otra vez, Jorge. Bienvenido a Colombia. Gracias. Bueno, con que empieces a trabajar ya. Perfecto. Con el doctor Óscar Iván Grajales vamos a tocar el tema de implantes también. Y esto será luego de estos mensajes importantes que vienen aquí, nuestra píldora de optimismo acostumbrada en Conexión Vital para arrancar, empezar el programa con sentido positivo. Aquí está este mensaje estimulante que nos llega al corazón, que nos llega y nos nutre el alma. La píldora de optimismo. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas, pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. No es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkgon
enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de saopalmeto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna, a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios. Bioprosid y Ginkgon, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Bueno, ya vamos a compartir con Pereira, con el doctor Oscar Iván Grajales, el tema de implantología hoy. Pero antes yo quiero, ya que se reincorpora a sus actividades el doctor Jorge Enrique Rojas, pues que nos diga, él llegó anteayer aquí a Manizales y estuvo atendiendo en Manizales solamente ayer y hoy. ¿El lunes reinicia y se reincorpora usted las actividades normales en Manizales y en Pereira? Sí, y el lunes y martes en Manizales y miércoles, jueves y viernes en Pereira. Y pues la idea es poder seguir en este proceso de educación y de orientación, que es lo que nosotros buscamos con este tipo de medicina biológica. A mí me llamaba mucho la atención de ver en algunos periódicos en estos países cómo la medicina biológica ¿En cuáles países? Es implementada en Europa, en Grecia y en Italia y en España, como cada vez más personas están buscando este tipo de terapias con medicinas biológicas. Pero si uno se pone a ver, es que la medicina biológica, mal llamada alternativa, pues prácticamente se ha utilizado por siglos en estas regiones. Recuerden India, China y demás. Y si vamos a ver la medicina en el occidente es nueva. Afortunadamente, muchos de los estudios de la medicina, de la fitoterapia occidental, que fue la de nuestros indígenas, se ha conservado y de allí se han elaborado muchos medicamentos farmacológicos. Y no se ha perdido esto, pero eso fue lo que llevó a que cada día existan más productos en las tiendas naturistas con componentes naturales, porque las plantas tienen principios muy importantes. Y ahora que hablo de las plantas, quiero hacer acotación a algo, porque muchas personas que han tomado nuestros elixires o jarabes decían, es que han cambiado de sabor los productos y se han confundido, dicen no es el mismo, o me lo cambiaron, o está dañado, en fin. Resulta que en Grecia se produce el mejor vino del mundo. Yo no sabía, pues nos dimos cuenta ya, y resulta que las tierras son muy áridas. Y para poder sembrar un árbol de uva tienen que hacer un hueco en la tierra, un hueco allá. Y allá en ese hueco siembran el árbol. Y la tierra es muy seca y la fruta es muy dulce. Entonces uno dice, ¿por qué es distinta esta uva a la de la Unión Valle o a la de Argentina? Resulta que depende del terreno. Así sucede con las plantas. La caléndula cambia de sabor cuando es del Pasto o cuando es de Bucaramanga. Y así son todas las plantas. Es como la miel de abejas. Sí. La miel de abejas, dependiendo de la región también. La cafetera sabe diferente a la que se produce en el Valle del Cauca. Sí. Y hasta el polen cambia de color y aspecto. Sí, claro. Entonces, eso es lo que hace, para que no se confundan un poco con este tema de los sabores que puedan tener algunos elixires. Bueno, y continuando con este tema, hoy que está Oscar Grajales en línea con nosotros en Pereira, yo trato en el mes de hacer 1 o 2 programas de la parte de la boca, porque es que creemos que la boca no hace parte de la medicina, y cuando hablan de medicina, entonces el médico que se graduó en la facultad para estudiar medicina y para ejercer su doctorado en medicina. Pero resulta que es que la odontología o la boca hace parte del cuerpo humano y tiene mucho que ver con las enfermedades. Y por eso a mí me parece muy interesante el cuento con Oscar, porque además de ser implantólogo, pues él primero hace odontología neurofocal, es decir, tener ese concepto integral de la boca para uno poder decir, bueno, vamos al paciente a hacerle un tratamiento, en este caso de un implante, pero sin que se presenten tantos efectos secundarios, es decir, siendo algo muy estético, también se piensa en lo funcional. Pero también detrás de eso hay una historia clínica muy importante para entender muchos cuadros y síntomas que pueda tener un paciente, y eso es lo que podríamos llamar la odontología neurofocal, acompañada de estas otras especialidades, en el caso de Oscar Iván Grajales, con el tema de la implantología, con quien estamos ya en Pereira.
Oscar. Bueno, Jorge Enrique, qué buena introducción haces al programa y vuelvo y repito, qué bueno volverte a ver para reiniciar otra vez nuestra forma de vivir y de disfrutar el quehacer en la atención en salud. Y como decía el doctor Jorge Enrique, es muy cierto, no hay nada más importante que entender a quién estamos tratando. Y lo que él decía, los tratamientos en cualquier forma, así como los medicamentos o los fitonutrientes o como el vino que el médico Rojas hablaba, cada paciente tiene una asimilación diferente a una terapéutica específica. Por ejemplo, yo puedo hacer una cirugía de cordales, que las hacemos con mucha frecuencia porque es uno de los campos interferentes que priman en la odontología neurofocal y es una de las causas de consultas de referencia de los médicos biológicos, donde buscan el retiro de esta irritación a nivel del nervio que genera un problema a distancia, y lo que buscamos es quitar esas irritaciones para que el pronóstico y la salud del paciente se compense. Por ejemplo, sacamos una cordal y hacemos la misma técnica quirúrgica en 10 pacientes en la misma zona, en el mismo molar inferior derecho, por así decirlo. Utilizamos las mismas cárpulas o inyecciones de anestesia, hacemos el mismo tiempo quirúrgico, pero 5 pacientes me pueden generar una inflamación mucho más pronunciada que los otros 5. Por ejemplo, hay gente que yo atiendo de la Unión Valle, ya que Jorge lo hablaba. La gente de clima caliente tiende a inflamarse más por el hecho de estar en una temperatura más cálida o en un piso térmico más bajo. Y viceversa, en Bogotá también se ha operado y no hay ese problema de tanta inflamación. O sencillamente el mismo paciente, como si el organismo es individual y reacciona a ciertos tratamientos de una manera diferente a otros pacientes. Este tema de la odontología integral o la odontología neurofocal acompañada de la implantología es algo importante porque uno ve pacientes que de pronto antes o después de un tratamiento odontológico está refiriendo una serie de situaciones patológicas. Yo quisiera, Oscar Iván, que usted nos compartiera algunas experiencias clínicas, tanto de la odontología neurofocal como la implantología, en pacientes que además de tener esta parte de la boca, usted le haya encontrado una relación con ciertos procesos patológicos o con ciertos síntomas que la persona pudiera estar presentando. Claro, uno de los síntomas más comunes es el de las cordales. Estas cordales generan muchos problemas a nivel de salud, pero la gente podrá decir, antes no era así en la época de los abuelos. Lo que pasa es que la nutrición moderna, que es blanda y es procesada, hace que el desarrollo de los maxilares en los bebés y en los niños, en el desarrollo del ser humano, sea más reducido. Es decir, los maxilares no tienen la función ni la excitabilidad masticatoria que tenían hace 50 años. ¿Qué ha hecho eso? Ha hecho que el espacio retromolar, como se le dice científicamente, o el último espacio, pues no tenga salida al diente porque no lo hay. El maxilar no se expande como debería de ser, entonces se impactan o se retienen estas molares, ¿sí? Al tener eso genera una inflamación y en algunos casos genera una combinación en una inflamación crónica y una infección crónica que genera problemas a distancia como ataques epilépticos o convulsiones, porque hemos tenido pacientes epilépticos a los cuales se le han hecho cirugías de cordales y de tener al mes 10 episodios o ataques, se disminuyen a 3 o a 4. Entonces ayuda mucho y mejora la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, con el doctor Jorge Enrique hemos tenido la experiencia de ver pacientes con síndrome de colon irritable o un síndrome de Crohn, que es algo complejo,
y vemos que son pacientes que están totalmente intoxicados en su cavidad oral, no solamente con infecciones o con cálculo o con materia alba o placa bacteriana, sencillamente están inundados de metales pesados, de amalgamas dentales de hace 20, 30 años, que fueron puestas y que el paciente a través del tiempo se va intoxicando y retoxicando, porque la saliva es ácida, acordémonos de eso. Y estos metales están 24 horas expuestos a esa saliva. Además están expuestos a la masticación, al cambio térmico de los alimentos, ¿sí? Esto hace que se oxiden estos materiales que están compuestos con mercurio. El mercurio hace que esos materiales se puedan mover o sean maleables o manejar y colocarlos y empastarlos en las cavidades o en las caries para poderlos rellenar. Entonces se dan muchas cosas. Hemos visto que al desintoxicar al paciente de tanto mercurio y tanto metal pesado, más una neuroestimulación holográfica, que es esta imagen que estamos mostrando, es un holograma, es una representación de un universo pequeño y un universo grande, donde los dientes tienen un reflejo directo con estructuras y órganos a distancias conectados por el sistema nervioso, y no solamente por el sistema nervioso, por el sistema linfático y por el sistema vascular y por la malla de tejido o matriz extracelular donde viven las células. Entonces todo se conecta. Por eso la importancia de hacer una limpieza o una desintoxicación de la cavidad oral, que es una de las cavidades con mayor contaminantes bacterianos que hay en el cuerpo humano. Una de las cosas grandes de la odontología es cómo ha avanzado. Y yo quisiera que usted nos contara un poco la historia de la parte estética odontológica hasta llegar al implante, que es su especialidad, y por qué muchas veces el paciente debe de terminar en este tipo de terapias. Cada vez vemos personas que ya no quieren manejar sus prótesis o cajas de dientes o necesitan retirar una pieza por alguna razón y no quieren que le pongan un puente allí, sino que se le haga un implante. ¿Cómo ha sido ese proceso evolutivo de la odontología para llegar al implante? Claro, en la odontología nace de los barberos, como los cirujanos médicos cirujanos o los cirujanos dentistas. Hace 100 años sacaban los dientes en la barbería, donde el barbero, ¿sí? A medida que se fueron dando cuenta de las complicaciones infecciosas, porque era un arte, ¿sí? Y la medicina también era un arte, empezaron a buscar protocolos y hacer más examinaciones, y ya había hace 100 años la posibilidad de disecar cadáveres humanos. Pues si no sabían los televidentes, antes no se podían tocar cadáveres humanos, iba en contra de las leyes de la iglesia, y al que se llamaba nigromancia, y los científicos que trataban de hacer anatomía o los anatomistas buscaban y trataban de identificar esto, y si los por así decirlo, los capturaban en esto, pues obviamente la Inquisición y la iglesia hacía buen recaudo de ellos. Entonces ya las universidades empezaron a buscar eso, y hace 50 años la odontología hacía parte de como especialización de la medicina, pero por devenires de la vida pues se separaron las facultades, cosa que no debe haber pasado, porque desgraciadamente los odontólogos somos muy mecanicistas y nos volvemos muy artesanos, pero no nos volvemos científicos a nivel de la biología del ser. Buscamos siempre las sonrisas perfectas y que se vean bien, pero la funcionalidad a quien se lo hacemos se nos olvida. Y lo que se hacía antes era sacar los dientes cuando no había solución, pues no había tecnología, muy poca tecnología, y había las prótesis totales o las cajas dentales, las hacían de plástico o de acrílico. A medida del tiempo se empezó a hacer lo que el doctor Jorge hablaba de los puentes fijos, que se hacen en unas aleaciones de metales recubiertas o revestidos de porcelana para darle la estética y la horma o la forma del diente natural. Pero ¿cuál era el inconveniente?
perdíamos un diente en el sector anterior, un central. Para poder quedar bonito y fijo, porque a la gente le molestaba lo removible, teníamos que desgastar los dientes, dañar 2 dientes completamente sanos para reemplazar uno. Y eso todavía se hace porque hay situaciones en donde no se puede aplicar la implantología. Hace 40 años, 45 años, de forma incidental, un médico ortopedista tuvo la idea de colocarle a unos conejos unos implantes que se colocaban en el fémur o unas materiales de osteosíntesis, como lo dicen los médicos ortopedistas, y vio que pegaban los maxilares. Y es el doctor Brannemar, que aún está con vida, gracias a Dios, y es el pionero de la implantología oral. Imagínense que es un médico el que hace creíble y asequible la implantología oral. Y ahorita es lo último que tenemos en tecnología. Y no tenemos que destruir dientes ni dañar dientes vecinos, y pues obviamente la gente utiliza eso. Y es lo que en este momento está en boga con la ortodoncia y con los diseños de sonrisa. Y los 3 tratamientos que acabo de decir se combinan uno al otro para dar un resultado final. ¿Qué hacía, ahora que estamos hablando de historia, qué hacía que alguien se pusiera o le implantaran un diente de oro, por ejemplo? Ahora ve uno de pronto extravagancias, no sé, un artista, Diomedes Díaz, creo que tenía un diente de oro, pero anteriormente eso era muy usado. Sí, claro, eso daba prestigio. El oro siempre ha sido un símbolo de prestigio y de poder en la sociedad humana. Si ustedes ven los faraones, los reyes y nuestros indígenas, nuestros orígenes muiscas o chipchas o caribes, ellos se distinguían por tener piezas de oro para demostrar su estratificación social. Estamos hablando de hace 60 años, la gente utilizaba las famosas pantallas de televisor en oro o en plata, donde se hacían laminar los dientes en esto para prevenir supuestamente la caries. Pero obviamente eso es algo más de estereotipos de moda en esa época que otras cosas. Ahora los raperos y los vallenateros, en Estados Unidos los raperos y la gente que canta hip hop utiliza cofias en oro, simulando, por ejemplo, patrones dentales felinos, ¿sí? Donde se hacen colmillos como tigres, pagan millones de dólares en eso porque es oro, es decir, eso es una joya preciosa. Y aquí en Colombia pues tuvimos al difunto Diomedes Díaz, que se hizo implantar un diamante en un lateral, y creo que el hijo, en homenaje a su padre, lo hizo también hace poco. Pero es más moda que otro tipo de cosas. Pero yo digo algo, dime Jorge. ¿Era un implante o era simplemente una cubierta? Una cubierta. Una cubierta, era una funda, un revestimiento, como el que tenemos pues, los que estamos mostrando en las imágenes, gracias a Jennifer por ellas, porque no tengo buen retorno acá con imágenes, pero la alcancé a ver, es un revestimiento que le pusieron a un colmillo o un canino superior. Y la gente, por ejemplo, la zona esmeraldífera en Boyacá lo utilizan mucho los esmeralderos, les gusta, pero es moda, eso da estatus social, pero implantes no. La implantología en el mundo oral, estoy hablando de la odontológica porque la ortopedia es otro cuento, tiene 45 o 50 años, es decir, es muy joven, es una ciencia aplicada a la odontología relativamente joven y todavía estamos en procesos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que yo estuve hace un mes en Bogotá en este congreso internacional que estuvimos promocionando, que gracias a Jorge que lo promocionó y a Iván, se veían esas tendencias en implantes, y hay más de 950 casas comerciales de implantes en el mundo, y cada una tiene su valor agregado diferencial, porque eso es una competencia, para que mejore la apariencia, para que el implante se integre, que eso es integración, es la unión íntima y estrecha del hueso, que es un tejido vivo, con un metal, como el titanio, que es de los metales más biocompatibles en el mundo, con el oro,
y se hace un solo bloque como una anquilosis. Eso es lo que logramos hacer nosotros en odontología, es reemplazar la raíz del diente perdido, y de ese tornillo que reemplaza la raíz se atornilla una corona en cerámica, devolviéndole la estética y la funcionalidad al paciente. Bueno, interesante este tema, como siempre. Si tenemos algún tiempo ahora, vamos a invitar para que ustedes se comuniquen por la línea gratis 018-127-222. Pero vamos a este pequeño corte de comerciales, los mensajes importantes, y ya regresamos en directo. Manizales y Pereira, Conexión Vital. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Antes se llamaba LipoSlim, ahora se llama Slim. Estos son convenios y trámites del INVIMA, pero es el mismo producto. El Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos. Es de depósito, una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo, se toma con el desayuno. Es, además de quemador de grasas, un producto que controla la ansiedad. Este Slim era el que conseguían antes con el nombre de LipoSlim. Ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim, antes LipoSlim, en las principales tiendas naturistas y droguerías del país, un producto marca Dr. Rojas. Estos son los servicios de los centros integrales naturistas Manimex. Tiendas naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas, nivel 5. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimes, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimes, puntos de luz en Manizales y Pereira. Soya, calcio, vitamina D3, ñame, maca, fibras, vitaminas y minerales, compuestos de Calfem. De ellos se extraen isoflavonas y fitohormonas. Para ellas, en esta etapa de cambios, todo fin es un comienzo con Calfem. Bueno, va para Barranquilla usted dentro de poco, ¿no es cierto? En el mes de octubre, Sí. Azonatura ha programado una feria de naturismo en Barranquilla y un congreso de medicina alternativa o medicina, ¿cómo es que biológica? No, pero ahora hay otro término, integrativa, integrativa. medicina integrativa. Y allí pues obviamente va a estar el doctor Jorge Enrique Rojas en sus conferencias, ya les estaremos diciendo un poco más adelante, y esto lo anuncio porque es que de todas partes cuando nos llaman, que cuándo es que va a venir el doctor Jorge Enrique Rojas aquí. En Barranquilla va a estar en el mes de octubre, creo que por los lados del 17, 18, 19 de octubre, pero la fecha exacta y las horas y las conferencias más adelante les estaremos indicando aquí en Conexión Vital. Así es. Bueno, logrando que está Oscar Iván Grajales con nosotros desde Pereira, yo quiero que hablemos un poco del manejo integral que se le debe dar a un paciente con implante. Porque una cosa es uno hacer un implante y una cosa es hacer un implante integral. Es decir, ver el paciente como un todo. Yo insisto que el paciente no lo podemos separar. Muchachos.
que el paciente debe ser integral, porque la boca hace parte de todo. Muchachos. Si uno, por ejemplo, viera la parte de la odontología y uno ve que todos los dientes están unidos en sus paquetes neurológicos con el resto del sistema neurológico, lo mismo que la arteria, la vena y todo lo que tenemos. Entonces, es uno poder preparar al paciente, así como nosotros hemos hecho programas acá para decir al paciente que se le va a operar, se le va a hacer un prequirúrgico y un postquirúrgico, pues muy bien hecho, de desintoxicación, de limpieza, de enemas y demás. Pues lo mismo nosotros tratamos de hacer esto con los pacientes que necesitan tratamientos ya más grandes desde la odontología. Yo creo que Oscar Iván nos cuente también un poco de todo ese proceso que se debe hacer. Y miren, yo insisto en algo con respecto al manejo integral del paciente. Cuando uno está en consulta y de pronto se le pasa por alto abrirle la boca al paciente, se le queda gran parte del paciente sin examinar. Mire el caso clínico que él decía del colon y de tantos procesos alérgicos que vemos y han sido tratados con muchos medicamentos y resulta que lo que tienen son intoxicaciones en la boca por tantos metales y demás. Y cuando nosotros vamos a hacer un manejo integral del paciente, que el paciente va a la consulta, pues tratamos que todo el equipo de odontólogos que nos acompañan evalúen al paciente. Y cuando pasan a nuestra consulta, con las notas de ellos dicen, tiene un campo interferente en tal pieza dentaria, tiene metal en tal otra, tiene oro en tal otra, mercurio en estas, y estas tienen que ver con tales órganos. Pero muchos pacientes llegan con un deterioro muy avanzado en la boca y necesitan un implante, y que es, digamos, que lo más avanzado, como lo decía Oscar Iván. Pero no es ir a poner un implante. Hablemos un poco de todo ese plus grande, de todas las cosas grandes que se va a hacer alrededor de un implante. Claro, doctor. Mira, hace 3 semanas me llegó un paciente de Cartago, una paciente con lupus eritematoso, artritis reumatoidea, miomas a nivel uterino, una persona que en Cartago, y hablo de los casos de la vida real, porque pues, a eso nos dedicamos nosotros y yo sé que a los pacientes les gusta saber eso. Tenía un problema y un estallido de una raíz aquí adelante. Se le estalló, le duró 20 años el dientecito, hubo un momento que mordió algo duro y se explotó la raíz. Eso pasa mucho. Entonces ella me buscó, nos vio por el programa y me dijo, doctor, yo soy muy afín, una persona que es abogada con especializaciones, trabaja en el sector público. Yo lo vi a usted a las 12 de la noche con el médico Rojas hablando de muchas cosas de odontología. Y a mí me pasa eso, yo quiero que usted me atienda. Y yo quiero que me ponga un implante. Claro, con mucho gusto, pues yo la atendí, la vimos, radiografías. Y como hemos aprendido nosotros en medicina biológica, empecemos a ver quién es esa persona. La biografía más no la historia clínica. Cuando empezó a contarme toda su vida y su enfermedad y cómo ha vivido su enfermedad, porque la enfermedad es una enseñanza de vida. Yo le dije a ella, pues mi doctora, yo soy periodoncista, soy implantólogo y soy neurofocal, pero viéndola desde el punto de vista humano y escuchándola a usted no es una paciente que es candidata para un implante en ese sector. Y realmente buscamos una opción protésica diferente a el implante. Anécdota. Cuando se le hizo el procedimiento quirúrgico y se le retiró la implosión de la raíz y el quiste que había generado, esa paciente en cuestión de 15 minutos sintió como si le hubieran quitado 1 tonelada de la espalda de peso. Eso es un signo clínico y un síntoma que es de suma importancia en medicina biológica. Entonces yo dije, había un foco y un campo interferente en un paciente que tiene un terreno demasiado lábil. Mire el historial médico que maneja. Si yo coloco un tornillo en ese punto, ¿qué podría pasar después en ese paciente? Y como odontólogo neurofocal, yo manejo una responsabilidad de por vida con mis pacientes. Yo acompaño a mis pacientes en su proceso de enfermedad oral
y en su enfermedad médica. Y los médicos biológicos son iguales. Entonces fue un paciente que no fue candidato para el implante. Si vamos a tener un paciente candidato para el implante, tenemos que darnos cuenta quién es ese paciente y en qué terreno nosotros vamos a entrar a colocar ese implante. No solamente el hueso, si está bien, si lo tiene, si es blandito, si es duro, si es denso. No, es todo el compendio o toda la constelación que tiene ese paciente dentro de sí y fuera de él. Entonces, si lo vamos a hacer, pues, como yo le decía al doctor Jorge, personas que ponen implantes en el eje cafetero en Colombia, en el mundo hay millones. Pero lo que nosotros nos hace como neurofocales es cómo lo hacemos. Entonces, ahí entramos a interactuar con un grupo interdisciplinario que ha sido de gran apoyo, como el Parque Médico, con el grupo de médicos y de odontólogos que están con el doctor Efraín y la doctora Adriana y el doctor Jorge y Arturo y el doctor Fernando, que son un grupo interdisciplinario muy agradable. Y empezamos a ver al paciente desde la parte nutricional. Ustedes han escuchado muchísimo sobre esa parte nutricional, porque necesitamos que ese terreno al cual vamos a hacerle un nicho al hueso y donde vamos a colocar un tornillo de titanio, pues yo necesito que ese nicho que estamos viendo ahí en esas imágenes tenga todas las condiciones y los factores celulares para que se cicatrice y se forme ese hueso y se agarre ese implante a ese hueso. ¿Qué hacemos con la nutrición? Utilizamos tratamientos biológicos, como algunas veces utilizamos sueros, potencializadores con oligoelementos, que sé que se ha hablado mucho de eso acá. Estamos utilizando ozono inyectado directamente en el hueso, irrigamos los nichos. ¿Para qué? Para que haya abundante sangre, que haya vida. Y por ejemplo, en pacientes fumadores que les hemos colocado este tipo de tratamientos, tenemos un gran problema con el paciente fumador. No sangra, es decir, la vascularización periférica o la irrigación, para que ustedes lo entiendan, alrededor de ese implante es pobre, porque el cigarrillo ocluye las arterias o las microarterias y no pasa oxígeno, y no pasa sangre. Y como decimos los cirujanos, donde no hay sangre, no hay vida, y si no hay vida, hay un fracaso quirúrgico. Nosotros con ese tipo de tratamientos biotecnológicos ayudamos a nuestro paciente a que tenga mayor estímulo y todo el procedimiento sea de mejor calidad y a menor tiempo. Eso es lo que nos diferencia. Y no solamente somos 2, 3 odontólogos con los que trabajamos con el doctor Jorge, encerrados en un consultorio con el paciente haciéndole lo que nosotros bien nos parezca, no. Nosotros manejamos canales de comunicación, no solamente con el médico, sino con el nutricionista, allá tenemos a un ecógrafo, a un gastroenterólogo, tenemos cirujanos plásticos, tenemos ginecólogos, tenemos médicos que manejan medicina estética. Entonces eso es un convenio de muchas cosas. Y no solamente colocar un implante en la parte de adelante. Por ejemplo, tenemos a un médico que maneja la parte estética y hace relleno y rejuvenecimiento a nivel facial. Entonces buscamos tener un tratamiento totalmente integral ejecutado por especialistas de cada rama, con un enfoque netamente biológico. Ese manejo integral es muy importante que la gente lo entienda, y eso que acaba de explicar Oscar Iván de la parte clínica. Miren, a veces estamos en consulta y nos llegan casos clínicos muy difíciles, que realmente no sabemos qué tiene el paciente, y tratamos de reunirnos todos a analizarlo, y ahí entra el grupo pues, de odontólogos, y hemos logrado entender, más que descubrir, sino entender cómo esas patologías que son tan difíciles de diagnosticar y que el paciente ha ido de consultorio en consultorio y por ningún lado se le puede encontrar como la causa, gracias a ese equipo de todas estas personas que Oscar acaba de decir, hemos encontrado patologías que estaban escondidas en la boca o en cualquier otra parte, y por eso yo insisto ese adagio que dice que una sola golondrina no hace verano. Muchas veces el paciente necesita ser evaluado
por más profesionales de la salud y uno poder hacer por lo menos un diagnóstico más acertado y un tratamiento. Pero y eso lo llena de satisfacción. ¿Cuáles son los casos así puntuales más raros que ustedes hayan encontrado en ese equipo interdisciplinario que buscaron de un médico, otro médico y no dieron, digamos, con lo que es, pero fueron a la boca y ahí sí encontraron? ¿Qué situaciones? Convulsiones, por ejemplo. Migrañas. Son las más comunes. Sí. Ajá. No, yo no decía, Oscar, recuerda un caso clínico que él le hizo una limpieza total de amalgamas a un paciente y apenas terminó de hacerle pues el ciclo de cambiar las amalgamas, el paciente se le quitó una migraña de años. Problemas de dolores cervicales, problemas de insomnio, Oscar. Es que yo no sé cuáles otros casos clínicos usted recuerda. Tuvimos una paciente con un síndrome braquiocervical, no sé si te acuerdas, una señora, la vimos empezando el parque médico. Sí. Y hicimos el programa y la señora tenía una lesión en un molar, desde una infección endodóntica en un molar, y la vio el ortopedista, la vio el médico general, estuvo en fisioterapia, estuvo no sé en cuántos más. Nosotros hicimos el testeo y nos dimos cuenta que ese molar estaba inflamado. ¿Qué hicimos? Algo muy convencional, hacer una remisión para el endodoncista. El doctor endodoncista, especialista en conductos, con toda su tecnología, le hizo una muy buena endodoncia, se le aplicó terapia neural en la zona y el paciente no volvió a tener ese dolor. Así de simple. Ahora le hago, Oscar, la pregunta al revés. Situaciones que usted haya trabajado en la boca del paciente y que después le aparecieron otras circunstancias, otros dolores, otros problemas en alguna otra parte del cuerpo y determinó que de pronto pudo haber surgido de esa intervención que usted hizo. ¿Es posible? Sí, claro, ha pasado eso. Por ejemplo, tuvimos una paciente en Bogotá, me acuerdo muy bien eso, ese caso no lo manejé yo acá, lo manejamos con la gente de Bogotá. A esa paciente tenía una artritis reumatoidea, controlada, en los exámenes relativamente bien, pero era una persona que tuvo un accidente de tránsito y perdió los 4 dientes de adelante, se golpeó en la colisión y se fracturó todo esto acá. A ese paciente se le colocaron 4 implantes y a los 4 meses esa paciente no podía caminar. Esa paciente estuvo en silla de ruedas 2 años. Estoy hablando de ese caso en Bogotá cuando yo estaba en residencia, eso fue hace 5 años, 6 años. Al año y medio volvimos a Bogotá, pero ya en otro ambiente, en otro ámbito, ya no era un estudiante de posgrado. Obviamente en la universidad donde yo estudié esto, pues no tenían la menor idea de eso. Esa señora nos vio por televisión y me buscó el teléfono, no sé cómo lo logró, me ubicó, yo subí a Bogotá, la vimos con la gente de la maestría de la Universidad Nacional, con la doctora Mónica Name, que ha sido una maestra para mí también, igual que el doctor Jorge, y tomamos una decisión drástica, le quitamos los implantes, y la paciente al mes ya anda de muletas. Es decir, esto es muy complejo. Es lo que está llamando ahora, que decía yo, perdóneme Oscar, la medicina integrativa, es decir, que integra todas las disciplinas y no solamente divide y parte la medicina en fragmentos, sino que al contrario, las integra absolutamente todas. No tenemos más tiempo, se nos acabó el tiempo del programa, Oscar. Regálenos su número de contacto, por favor, en Pereira, en Armenia, para que las personas que estén interesadas lo puedan llamar. Claro, estamos ubicados en Megacentro Pinares. El teléfono del consultorio perfil oral es 321-5200. 321-5200.
Muchas gracias. Y nos ubican también, perdón, Iván, en el Parque Médico con los doctores Adriana Maya y Efraín Rivera. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable por A esta ustedes. clase que nos dio hoy tan tremenda. Hoy estuvimos más serios. Bueno, y eso que es viernes, ¿no? Muchas gracias. Hoy es viernes, sino que me tiene jodido esto. Bueno, médico, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. La gente está feliz viéndolo otra vez en Manizales, Qué en bueno. directo. Este programa tiene repetición a las 12 de la noche. Mil felicidades, bendiciones para todos. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.